En este video veremos qué es Palworld, un juego que están comparando mucho con Pokémon, obviamente porque tiene muchísimas similitudes con Pokémon. Pero el objetivo de este video es mostrarle el mod que van a cambiar las criaturas de este juego por los conocidos Pokémon. Ahora sí, comencemos para que vean todo a profundidad. Palworld es un título o un juegazo de supervivencia y mundo abierto con mucha exploración, como todos los juegos de supervivencia que conocemos en la actualidad, pero este juego tiene algo que ha innovado y ha hecho que explote a nivel mundial. También vamos a tener que fabricar, haciendo cosas, acciones de pelea, vamos a capturar monstruos, vamos a poder talar con los monstruos, picar, minar, de todo con estos monstruos que van a ayudar muchísimo en esta aventura y en este mundo supervivencia. El juego está disponible ya para PC en Steam y Xbox Series. Este juego ha explotado muchísimo por su gran originalidad, que mucha gente pensó que iba a ser un jueguito más del montón, pero en realidad no, y ha sido un boom a nivel mundial que ha sido explotado muchísimo. Es un gran juegazo con muy buenos gráficos, con una gran modalidad, muchísimas mecánicas que llaman la atención de la gente, y es la verdad un juegazo que puede ser de aquí a mucho largo plazo uno de los mejores juegos del año. En este juego encontraremos criaturas que se llaman Pals, que van a aparecer en nuestro mundo, y vamos a tener que ir haciendo misiones, construyendo nuestro lugar, avanzando en misiones, cultivando, y estos Pals nos van a ayudar a hacer diferentes cosas como minar, explorar, podemos volar con ellos, podemos montarlos, de todo lo que este juego se pueden imaginar se puede hacer en este juego. Van a ayudar a cultivar, etcétera. Al ser un juego nuevo, nadie sabe cuál es el mejor pal. Entonces este juego se trata de capturar todo e investigar todo a profundidad, porque es un nuevo mundo completamente encubierto que nadie ha averiguado completamente. Así que pruébalo, que ya es un juegazo. También los pals les encanta trabajar, pero cuidado con esto, que cuando trabajan o trabajan para ustedes o los defienden o los ayudan, estos pals se pueden fracturar o pueden tener bajas emociones. ¿Qué es esto? Y los vas a tener que acariciar o dándole cositas para que ellos vuelvan a estar contentos contigo, porque si no se sienten esclavizados. Si tú no haces nada para remediar esta situación de tener a los pals de esta manera tan triste, que sienten que están siendo esclavizados, se van a rebelar contra ti y te van a atacar, o simplemente van a terminar falleciendo. Otra cosa, los combates, cuando tú tiras a tu pals o lanzas a tu pal, este pal tú no le das órdenes, él hace lo que él le pinta o lo que él quiere y su instinto, y tú lo ayudas obviamente, pero él no va a obedecer tus órdenes, así que pídele a Dios que no haga tonterías, porque si no, ahí pierdes. Como podrás ver a través de este video, hay un video de fondo donde estoy mostrando un poquito cómo se juega. Hay customizaciones, podemos acariciar los pals, podemos hacer muchísimas cosas para que ellos tengan más amistad con nosotros mismos. También pueden ver cómo lo hacen trabajar. Eso es todo lo que vamos a poder hacer en este juegazo. Cada pal tiene diferente tipo, como tipo planta, tipo fuego, tipo normal, y tiene diferentes profesiones, como picar, talar, cultivar, etcétera. También vamos a encontrar como líderes en mazmorras que vamos a tener que derrotar con nuestro equipo PAL. Como pueden ver en pantalla, vamos a tener que ir a derrotarlos entre muchos, porque son muchísimos y son súper fuertes y tienen muchísima vida. Así que tienen que tener un equipo PAL bastante fuerte y descubrir cuáles son los mejores PALs en combate. También es un juego multijugador que puedes jugar con tus amigos. Eso es un punto muy a favor para que no te aburras simplemente. También los PALs pueden portar armas, pueden disparar armas, y está buenísimo. Como pueden ver, es un juego que tiene muchísimas mecánicas y es súper entretenido. Así que te recomiendo instalar Palworld, porque la verdad que no tiene ni un tipo de desperdicio y para mí va a ser uno de los tops de este año. Otra cosa es que sin los pals en tu base no vas a poder hacer nada, porque los pals en este juego son todo. Te va a ayudar a hacer todas las cosas que hay, porque créeme, hay muchísimas cosas por hacer que no te vas a imaginar todo lo que se puede craftear y construir, como torres, castillos, de todo. Así que tienen que tener todos los pals posibles para avanzar más rápido en este juego. Y por último, algo que la gente está comparando y tiene muchísima lógica, es como que este juego como que nos da a entender lo que pasaría en la vida real si estas criaturas existieran y cómo nosotros las explotaríamos para que hagan cosas para nosotros. Tiene mucha lógica, ya que el juego, si tú lo miras desde ese punto de vista, es bastante entendible. Por último, ahora vamos a hablar de lo que dice el título de este video, que dice: ¿qué mod va a llegar a Palworld para que los Palworlds o los Pals se transformen en Pokémon? En vez de tener los Pals, tengan un skin de los mismos Pokémon. Porque este juego tiene muchas similitudes con algunos Pokémon de la Nintendo, como lo voy a estar mostrando aquí en pantalla. Y por eso mucha gente está como a veces criticando y comparando y diciendo que algunos
Pals están basados en Pokémon y la verdad es que algunos tienen bastantes similitudes. Por aquí van a poder ver el tráiler de lo que trata el mod de Pokémon. Como pueden ver, va a estar Ash con el personaje y tenemos a los Pokémon reemplazando a los Pals y a los personajes míticos de Pokémon como el Team Rocket y los Brock y Misty y esos personajes míticos de la saga de Pokémon. Ahora digo por qué no puedo mostrar el tráiler del mod de Pokémon en este video. Porque Nintendo se ha puesto estricto. Acabo de ver el video de Follower y Follower ha dicho que le han bañado su video de Palworld, el mod de Pokémon. Porque Nintendo no quiere nada relacionado con este mod, ya que está bastante enojado se ve por el tema de Palworld. Así que, como mucho, voy a poder mostrar imágenes o algunas cosillas muy poquito del tráiler de Pokémon o casi nada. Así que espero y se queden con mi relato y voy a intentar ponerles algunas cositas para que entiendan cómo es el mod. Así que esto es algo preocupante para el juego, ya que si sale esto, Nintendo no creo que se quede con los brazos cruzados y va a hacer una demanda o algo para bajar y que esto no salga. Para mí esto no es necesario, ya que el juego de Palworld está buenísimo tal y como está, con su esencia, sin tener que meter este mod de Pokémon. Ya que solamente esto lo que haría es traer problemas al juego y más que nada al creador de este juego, ya que nadie quiere que este juego sea eliminado, ya que es un juegazo. Así que para mí no tienen que meter estas cosas que pueden afectar al juego a futuro. El juego ya está muy bien y ya tiene su esencia personalizada. Tiene algunos Palworlds o Pals que tienen sus características similares a los Pokémon, pero no hay que hacer este mod ya que es peligroso, pero lamentablemente muy pronto se cree que va a salir y ahí tendremos que ver qué va a pasar con el juego y específicamente con el mod y qué hace Nintendo al respecto. Ahora sí, me despido, nos vamos a ver en un próximo video, espero que te haya gustado este video informativo. Este mod podrá salir muy pronto y el juego Palworld a nivel mundial también va a salir muy pronto. Ahora sí, nos vemos, gracias por todo, los quiero, chau chau.